y solamente necesita que nos humillemos ante Él. Esta mañana vamos a hablar del lema, la segunda parte del lema de nuestro presidente general, la necesidad de reavivamiento y reforma, y también vamos a estudiar una biografía y terminaremos esta miniserie acerca de nuestro lema que tenemos como iglesia en este nuevo año. Vamos a abrir nuestros ojos a Cristo Jesús. Abramos nuestras Biblias en Hechos, el capítulo 8. Hechos, el capítulo 8. Creemos el rostro para orar. Querido Padre Celestial, en esta mañana, Señor, venimos para ser instruidos por Ti, por medio de Tu palabra. Imploramos la presencia de Tu Santo Espíritu, Señor, que nos ilumine, nos instruya, nos convenza, nos prepare para Tu segunda venida. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. No hay duda, hermanos, que estamos viviendo en tiempos peligrosos. En esta mañana vamos a aprender por la necesidad que necesitamos de un reavivamiento y reforma. Nacido en Tarsis, hijo de un fariseo, nacido con un nombre llamado Saúl, como el primer rey de Israel. Sus padres tenían grandes planes para este niño. Grandes planes. Saúl. Como había nacido un ciudadano romano, ellos, los padres, pensaban que al asociarse con esa sociedad romana, pagana, quizás se iba a corromper. De hecho, por vivir en una sociedad pagana, romana, le pusieron un sobrenombre, Paulos, pequeño, chiquito, chaparro, Paulos. Y desde muy pequeña edad los mandaron a Jerusalén para estudiar bajo los pies de Gamaliel, un fariseo de los más destacados, un fariseo muy erudito que todos querían estudiar bajo él. Y Saúl, Pablo, estudia bajo él. Quería ser como su papá, un fariseo. Y desde muy temprana edad fue anclado muy bien en las tradiciones de los judíos. Llegó a ser fariseo como su papá.
Fariseo significaba separado, santo, puro, estricto en la ley, estricto en las tradiciones de los judíos. Se tenía que memorizar el Pentateuco. Creía en la venida del Mesías. Se sabía las profecías del Mesías. Estricto con los diezmos y las ofrendas, hasta diezmaba y ofrendaba especies. Estricto con sus oraciones. Según él, Pablo decía, circuncidado al 8º día, de la tribu de Benjamín, hebreos de hebreos, conforme a la ley, sin mancha, irreprensible. Pero sin embargo, no conocía a su Salvador. Sabemos que un día se topó con Esteban. Y Esteban, este nuevo seguidor de Jesucristo, estaba hablando del Mesías, que Jesucristo era el Mesías. Y los fariseos se juntaron a escucharlo y no podían escuchar, blasfemaban en contra de él, lo atacaron, pero no podían refutar lo que Esteban con sabiduría clara decía acerca de Jesucristo. Y estos fariseos orgullosos, no queriendo perder este debate, lo sacaron, lo llevaron al Sanedrín y allí lo pusieron en juicio. Y empezaron a acusarlo. Sobornaron a unos hombres para que diera falso testimonio de este Esteban, y allí se encontraba Pablo aportado todo su intelecto, aportando su elocuencia, su lógica para convencer a la gente que todo de lo que estaba diciendo Esteban era falso. Duro. No querían perder. Pero otra vez Esteban empieza a predicar y empieza a hablar la historia del pueblo escogido de Dios para que vieran claramente las profecías del Mesías que se cumplían en Jesús. Y no podían refutar. Finalmente, él vio, Esteban, que no importa lo que él decía, vio que comprendía que quizás esta vez esa iba a ser su último testimonio acerca de Jesús. Y no quieren oírlo. Lo sacan de la ciudad y empiezan a apedrearlo. Empiezan a apedrearlo. Y allí está Saulo dando su voto. Dando su voto para que apedreen a Pablo, a Esteban. Pero dice la Escritura que Esteban ve hacia el cielo. Y tiene una vislumbre, una visión. Él mismo dice que ve al cielo y dice, ve al Hijo de Dios, a Cristo Jesús, parado a la diestra del Padre. Hebreo nos dice que cuando Jesús llegó al cielo se sentó a la diestra del Padre, pero aquí Esteban nos dice que ve a Jesucristo parado a la diestra del Padre. Como si Cristo se levantara de su trono para sostener a su siervo, para defenderlo como abogado defensor. Cristo se levanta por él. Y Cristo se va a levantar por ti. En cualquier circunstancia que tú te encuentres, ya sea en el trabajo, ya sea en la escuela, ya sea en la reunión, en el hogar, con los amigos, si tú te paras por Cristo, donde quiera que te encuentres, Cristo se va a parar por ti. Cristo se va a parar, te va a sostener, Cristo te va a defender.
Sin embargo, apedrearon a Esteban, y Esteban, reflejando el mismo carácter de Jesucristo, su última oración, dice al Señor: Señor, perdónanos, no les imputes este pecado. Igual que Jesucristo. Si eres seguidor de Jesucristo, a veces vas a tener que pararte por Cristo y la verdad. En realidad, la profecía nos dice que en estos últimos tiempos el pueblo de Dios, los seguidores de Cristo Jesús, van a tener que pararse por Él. Hay una gran necesidad que nos paremos por Cristo. El libro La Educación, muchos conocen cita que dice la pluma inspirada: la mayor necesidad del mundo es la de hombres y mujeres que no se vendan ni se compra, hombres que sean sinceros y honrados en lo más íntimo de sus almas, hombres que no teman dar al pecado el nombre que les corresponde, hombres cuya conciencia sea tan leal al deber como la brújula al polo, hombres que se mantengan de parte de la justicia, aunque se desplomen los cielos. Ese es el tipo de hombres y mujeres que el Señor está necesitando en estos últimos días. Esta semana estaba leyendo un libro de historia. Me gusta leer historia. Estaba leyendo el libro acerca de la guerra civil de Estados Unidos. Estaba diciendo el autor de que Abraham Lincoln sabía lo que estaba pasando y estaba luchando a capa y espada para defender, para su deber, cumplir con su deber de mantener la unión del país. Ese era su deber. Dice el autor que los asociados más allegados a él sabían que él tenía una convicción, Abraham Lincoln, que el Señor Dios lo había puesto como presidente para tener esa unión, mantener al país unido. Sabía también los motivos y los planes que había para dividir al país. Y sabía también de los enemigos poderosos que tenía dentro de Estados Unidos, en el norte de Nueva York, en el sur y aparte fuera de Estados Unidos. Y me gustó lo que puso el autor acerca de lo que dijo Lincoln. Lincoln, hablando a sus asociados, dijo: yo sé que mis enemigos nunca se van a olvidar. Pero al hombre no le debe preocupar cómo o dónde muera, con tal de que muera en su puesto de honor y deber. Y al escuchar esto me acordé también de las palabras de Jesucristo en Mateo 10:28, cuando Él dice: y no temáis a los que matan al cuerpo, mas el alma no pueden matar. No temáis. Y cuando veo el contexto en que Jesucristo está diciendo esto, entiendo que los discípulos de antemano sabían que iba a ocurrir siguiendo a Jesús. Iban a sufrir persecución. Y lo que está escrito aquí en Mateo 10 no solamente sirvió para Esteban, no solamente sirvió para la iglesia primitiva, sino que también sirve para nosotros en estos días. Dice Jesucristo en el versículo 17 de Mateo 10: y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios y en sus sinagogas os azotarán. Y aún ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí para testimonio a ellos y a los gentiles. Quizás algún joven, quizás algún niño le toque esto. Versículo 19: mas cuando os entreguen, no os preocupéis
¿cómo hablaréis? Porque en aquella hora será dado lo que habéis de hablar. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Jesucristo dice, no te preocupes cuando te lleven a ese concilio, porque el Espíritu Santo va a hablar por ti. Pero antes que el Espíritu Santo hable por nosotros, el Espíritu Santo tiene que agarrar algo que está aquí. Ahorita tenemos la oportunidad, el tiempo de libertad de estudiar la palabra de Dios para que cuando llegue ese momento el Espíritu Santo saque de nuestro almacén mental las palabras que Él quiera usar. Dice el versículo 21, el hermano entregará a muerte al hermano y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Y seréis aborrecidos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y luego otra vez en el versículo 28 Jesús dice, no teméis a los que matan al cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Jesucristo, sabiendo de antemano, me puedo imaginar la profecía de Apocalipsis 13, de ese edicto, de que solo los que tengan la marca de la bestia podrán vender y comprar. Nos dice lo siguiente, versículo 29, para los que estamos preocupados de la economía, para los que estamos preocupados de los tiempos que nos esperan, Jesucristo nos dice en versículo 29, ¿no se venden 2 pajarillos por un cuarto? Con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin que vuestro Padre sepa. La pluma inspirada en los primeros escritos nos dice, vi que nuestro pan y agua nos están asegurados en aquel tiempo. Asegurado. No te preocupes de almacenar. No te preocupes de estar ahí. Vamos a perder todo. Vamos a tener que seguir y correr, pero dice, vuestra pan y vuestras aguas os están asegurados en aquel tiempo y no sufriremos escasez ni hambre. Porque Dios puede preparar mesa para nosotros en el desierto. Si fuese necesario, mandaría cuervos para que nos alimentasen como alimentó a Elías, o haría bajar maná del cielo como lo hizo en favor de los israelitas. ¡Qué promesa! ¡Qué promesa! Por eso Jesús nos dice, no temáis. Pan y agua, seguro. Seguro. Asegurado. Y dice Jesucristo en versículo 30, pues aún vuestros cabellos están todos contados. Así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. A cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y yo me puedo imaginar a Esteban recordando estas palabras. El que me niegue, yo lo nego. El que me confiese, yo lo confieso. Y por eso cuando Esteban se le abre el cielo, ve a Jesucristo parado. Para sostenerlo. Para defenderlo. La Escritura nos dice que oró por los que lo estaban apedreando y durmió. Y Saulo todavía quería perseguir a la iglesia. Fíjense, Hechos, el capítulo 8, versículo 1, dice, y Saulo consentía en su muerte.
en aquel día, en ese día que mataron a Esteban, en ese día hubo una gran persecución. Hace una distinción de que sí había persecuciones anteriores, pero esta fue la gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Versículo 3, y Saulo asolaba a la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Un hombre religioso. Pero un hombre religioso que no está sometido a Dios es un hombre peligroso. Podría ser hasta un terrorista. Porque hay una diferencia el saber la verdad y otra cosa es que esa verdad Jesucristo trabaje en tu vida. Saber acerca de Dios y ser renovado por Dios son dos cosas muy diferentes. Este Saulo no tenía compasión, iba a las sinagogas, iba a las casas y arrastraba, sacaba a hombres, a mujeres, a niños, a la cárcel. Y luego mandaba, daba su voto para que los mataran. Hombre religioso. No sometido al Espíritu Santo. Capítulo 9, versículo 1 dice: Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote. Sabía que habían huido, se habían ido a Damasco, pero todavía tenía esas ganas de perseguir a los seguidores de Cristo Jesús. Y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente lo rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, el Señor lo tuvo que bajar de su caballo, humillarlo. Y oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Alguna vez te has puesto a pensar que nuestros pecados personalmente dañan a Dios? Hay una lección aquí grande para nosotros, hermanos. Que Dios está en control de su iglesia. Y al ver a Pablo que está persiguiendo a su iglesia, Dios interviene. Porque el que persigue a la iglesia, persigue a Dios. Esta iglesia, hermanos, la iglesia adventista del séptimo día, es un movimiento profético fundado por Dios en estos últimos tiempos. Y esta iglesia va a triunfar. No importa la oposición, no importa qué tan débil se vea, la Biblia nos dice y Cristo nos dice que esta iglesia va a triunfar. Va a triunfar. Aquí nos dice que Jesucristo está muy en control de su iglesia y no permite a Pablo perseguirla. Dice el versículo 5, él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. En otras palabras, Jesucristo le está diciendo: mira, en la predicación de Esteban, hubo una convicción en tu alma que estabas refutando, que estabas no queriendo obedecer. Yo, como un pastor, dice Jesucristo, te estaba llevando para que entendieras, para que vieras lo erróneo que tú estabas, pero todo este tiempo tú estás dando patadas para atrás. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Y él, temblando temoroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra a la ciudad y se te dirá lo que debes de hacer.
La razón de un revivimiento y reforma, hermanos, es que si vivimos una vida conforme a nuestra agenda, llegamos a ser un tropiezo para la causa de Dios. ¿Me están entendiendo? La razón por qué la iglesia necesita un revivimiento y reforma es que el Señor no nos puede utilizar. Es el mensaje a la Odisea. Jesús les dice, estés tibio, tibieza espiritual, no sé qué hacer con eso. No me sirve para nada. Y Pablo no conocía a su Señor. Sabía las profecías, pero dice, ¿quién eres? Versículo 10 dice, había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías. Y el Señor le dice, mira Ananías, ve, busca a Pablo. Versículo 13 dice, Señor, he oído muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. No quería ir, tengo miedo, Señor, ha matado a muchos de tus seguidores. Es terrible, es un terrorista. Y aún tiene permiso para matarnos, todavía. Pero el Señor le dice, ve. Y él va, el versículo 17 dice, fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos, dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado alimento recobró fuerzas, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Y ahora fíjense en la reforma. Versículo 20. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que éste era el Hijo de Dios. Esta biografía de Pablo nos da a entender que todo revivimiento y reforma siempre va a comenzar con un encuentro personal con nuestro Salvador Jesucristo. Un revivimiento y reforma no se va a llevar a cabo simplemente porque tomamos una votación o porque se ha decidido. No, el revivimiento y reforma siempre va a empezar con un encuentro personal con Jesucristo. La primera pregunta de Pablo fue, ¿quién eres, Señor? Y esa debería ser nuestra primera pregunta. Llegarnos a encontrarnos con Cristo Jesús y después que lo conozcamos, Señor, ¿qué quieres que haga? El Señor le dice, espera, se te dirá lo que debes de hacer. Y por 3 días estaba ciego y a solas y en la oscuridad. Él empezó a meditar en su vida, en lo erróneo que él estaba. Y allí a solas con Dios, humillado ante Dios, sus pensamientos y sus emociones fueron transformados y su vida se alineó a la voluntad de Dios. Y ya estaba listo. 3 días. Después de esos 3 días, empieza a predicar a Jesucristo. Cristo llegó a ser para Pablo más que todo el mundo, lo más precioso del mundo. Él mismo nos dice, el vivir para mí es Cristo y el morir es ganancia. Él mismo nos dice, ay de mí que si no predico el Evangelio. En Romanos 1:4 Él nos dice que Él está endeudado a todo el mundo para predicar el Evangelio.
Cuando leemos la historia pasada de Pablo, podemos entender un poquito por qué se siente deudor. Imagínate que tú seas culpable o responsable. No sabemos cuánta gente él fue responsable de matar, quizás decenas, quizás centenares de gente. Pero a tener la conciencia llena de que todas esas vidas fue por tu responsabilidad, claro que sí, a lo mejor te sientes responsable, te sientes deudor y tienes que hacer algo. Podemos entender a Pablo por qué se siente deudor. Quizás en la noche no puede dormir, la conciencia allí está hablándole toda la gente que por su culpa fueron muertos. Pero saben, hermanos, él mismo dice que se sentía el peor de los pecadores. Y quizás tú y yo nunca matamos. Ojalá que no. Ni tampoco que seamos responsables de que alguien muera. Ojalá que no. Pero también nosotros somos deudores, al igual que Pablo. Porque nosotros también somos homicidas. Nuestros pecados mataron a Jesucristo. Nuestros pecados mataron a Jesucristo. Jesucristo pagó nuestra deuda y Él nos ofrece vida eterna. Somos deudores. Segunda cosa por la cual somos deudores, porque el Señor antes de irse al cielo dijo: toda potestad me es dada en los cielos y la tierra, por tanto id. Es un mandato. Id y predicar a todo el mundo. Deudores al mundo. El Señor nos dio el Evangelio para darlo. Es como si alguien de ustedes me da $1,000 para dárselo a una familia necesitada. El momento que me dan esos $1,000, yo estoy endeudado a la familia de dárselos. No me pertenece. Estoy endeudado a esa familia de darle los $1,000 que cierta familia me dio. Y el Señor, cuando nos da el Evangelio llega a nosotros, estamos endeudados en esparcirlo, endeudarlos en compartirlo. Hace algunos años fue a predicar a un campamento en Arizona. Me sentí de gozo, me encontré con un amigo de la high school. Y empezamos a hablar, recién bautizado el amigo. Y me estaba contando qué tan feliz se sentía de ser adventista del séptimo día. Qué tan gozoso estaba, qué tan privilegiado estaba, porque ahora sabía las verdades que nunca había aprendido, que nunca había sabido. Agradecido a Dios que su vida había sido transformada. Agradecido a Dios que ya no se sentía vacío. Agradecido a Dios que todos sus pecados habían sido perdonados. Estaba tan contento compartiendo conmigo. Y luego me hace la pregunta: ¿y tú? ¿Cuánto tiempo tienes de ser adventista? Y yo le dije: bueno, técnicamente le dije desde que nací. Y le conté la historia en breve, le dije: mira, mis papás no fueron adventistas, pero yo nací enfermo de un intestino, no podía comer, no podía digerir la leche. Mis abuelos, que eran adventistas paternos, le dijeron a mis padres que me presentaran a la iglesia adventista, y el pastor le dijo: lo presentamos, pero ustedes se van a comprometer en traerlo a la iglesia. Y yo por años fui el único adventista en mi familia.
Me acuerdo desde chiquillo, de pequeño, que mi mamá me llevaba a la escuela sabática y luego me recogía. Me llevaba cada sábado y me recogía porque el Señor me sanó. Y ellos se sentían comprometidos, hasta me sanó de más. Hasta pueden ver que ahora hizo más abrió muy bien el intestino. Y luego le empecé a decir, bueno, mi mamá me empezó a acompañar a los 8, 9 años de edad. A los 11 años de edad me bauticé. Y me dice, para. Tú me estás diciendo que mientras estábamos en la high school, tú conocías las verdades que yo conozco hoy en día. Y me dice, Carlos, tú sabías los problemas que yo estaba enfrentando. Tú sabías las dificultades que yo tenía. Tú eras uno de mis amigos. Tú sabías por lo que estaba pasando yo, sufriendo, y nunca me hablaste de Jesús. Sabías cuánto necesitaba unas palabras de aliento y nunca me hablaste de Jesús. Tenías un tesoro que yo no sabía nada. Y se le quiebra la voz, yo creo recordando su pasado. Y yo me entristezco. Y me apeno. Y le digo, LT, perdóname. Perdóname. Estaba muerto. Estaba muerto. Tú sabes también los problemas que yo tenía. Y aprendí una experiencia, de esa experiencia, que el Señor nos ha dado un tesoro. Nos ha dado buenas nuevas, por las cuales somos responsables. Ojalá nos llegue el tiempo del juicio y nos digan los vecinos o la gente, ¿tú sabías esto? Esto que Dios mandó para todo el mundo, ¿tú sabías? Nunca me dijiste. La iglesia adventista tiene y se le fue dado el mensaje de los 3 ángeles para darlo a todo el mundo, y se va a predicar a todo el mundo, y el Señor va a terminar la obra, pero el Señor, antes de llevarnos al cielo, está viendo a ver si tenemos el mismo corazón de Él. Antes de llevarte a casa, quiero saber si tienes el mismo corazón, la misma compasión por la gente perdida. No te preocupes, dice el Señor, yo voy a terminar la obra, pero antes de llevarte, ¿tienes el mismo corazón mío? Por eso la necesidad de un avivamiento. Yo nunca quiero repetir las palabras, perdóname. Estaba muerto. Y la voluntad de Dios, hermanos, es que despertemos. Y ese avivamiento y esa reforma solo va a suceder cuando tengamos un encuentro personal con Cristo Jesús. No te preocupes en hacer algo por Él todavía. Lo primordial, la pregunta de Pablo fue, ¿quién eres? Cuando tengas un encuentro personal con Cristo Jesús, y lo tienes que tener todos los días, el Señor va a decirte, te voy a enseñar lo que debes hacer. Hermanos, mi deseo es de que hagamos una resolución.
de tener un encuentro con Jesucristo todos los días. Porque antes de llevarnos a casa, el Señor está examinando nuestros corazones. Y el deseo del Señor es que nuestros corazones se parezcan a su corazón. ¿Quieres eso? ¿Quieres eso? Es el único pasaporte para ir al reino de los cielos. Vamos a cantar. Oh, especial. Más allá, donde cantan los santos en luz, tributando eterno loor al invicto glorioso Jesús. En el mundo feliz reinaremos con nuestro Señor. En el mundo feliz reinaremos con nuestro Señor. Para siempre en el mundo feliz, con los santos daremos honor al invicto glorioso Jesús, a Jesús nuestro Rey y Señor. En el mundo feliz reinaremos con nuestro 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 Señor. Amén. Que cambie este corazón y lo transforme para estar listos cuando Él venga. Vamos a ponernos de pie para orar. Oremos. Querido Padre Celestial, estamos endeudados, Señor, contigo y con el mundo. Las verdades y las bendiciones y los tesoros que nos has dado, Señor, son para otros. Para que tú bendigas a nuestros seres queridos, a nuestros semejantes.
Querido Padre Celestial, estás pronto a venir. Queremos que cambies nuestros corazones, que los moldees a tu semejanza. Sabemos que ese es el único requisito para ir al cielo, Señor. Que podamos ser semejantes a ti, Señor. Señor, sabemos que los días que nos esperan son difíciles. Muchos de nosotros, quizás jóvenes, niños, van a compadecer entre concilios. Y ahorita está la oportunidad de prepararnos para que en aquel tiempo tu Santo Espíritu hable por nosotros. Gracias por la aseguranza que tenemos que no nos va a faltar pan y agua. Y si es posible, pan del cielo. Gracias por ser fiel, Señor. Ahora ayúdanos a ser fieles a ti. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. La esperanza de mi corazón es la venida del Señor. Gran fe tenemos a que Cristo da, en sus promesas y verdad. Es el fin.